Ustedes en el programa de Tu Opinión también cuentan. Voy a dar las buenas noches a los contertulios. José Luis Rodríguez, buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches a los dos. Paco Gómez, buenas noches, Paco. Buenas noches. Y Baldomero León, buenas noches, Baldomero. Buenas noches a todos. Nuestro buen amigo Paco, Paco Gutiérrez, no ha podido venir, será dentro del lunes próximo. Bueno, pues ahí son varias las cosillas que vamos a tratar, pero me gustaría saber la opinión de mis contertulios con el tema que ha salido a nivel internacional, el tema del espionaje suscrito por los Estados Unidos, pero no es una cosa de reciente, parece ser que esto era habitual, y el espionaje en una situación normal, pues en los estados, digo yo, ¿no?, en los gobiernos, en los estados, esta práctica se haría con países, llamémosle no amigos, ¿no?, pero que se haga con países amigos, como es toda la Europa, no voy a decir España, toda la Europa occidental, son países de buen entendimiento con los Estados Unidos en todos los conceptos, política, económicamente, etcétera, etcétera. Sin embargo, la cuestión es de un escándalo importantísimo, dado que Europa ha mandado representantes de ese organismo para, bueno, pedir explicaciones. No obstante, es un tema de altura, ¿no?, pero nos atrevemos a sacar conclusiones y a dar la opinión. Empieza tú, Paco, si te parece, hombre. Bueno, lo primero es decir que como este es un programa de altura, se tratan temas de altura. Ya, es una cuestión espionaje, pero bueno. Yo, en principio, la verdad es que ha sido una sorpresa el ver que... Una sorpresa entre comillas, porque es verdad que los gobiernos siempre hacen cosas que no nos esperamos. Pero sí hay un poco una sorpresa porque precisamente han espiado a países que son países amigos, ¿no?, países que estamos supuestamente en el mismo bando y bueno, ese afán de obtener información, de controlar todo, yo creo que quizás trascienda un poco a lo que es la faceta política de los gobiernos y si pueda ir más en base a tener información más de tipo económica o industrial que no solamente de tema político. Por ejemplo, de todo he sabido que Alemania es una gran potencia industrial a nivel de no solo de fabricación, sino de patentes también, y bueno, quizás por ahí puedan ir los tiros, aparte del interés que pudiera tener el gobierno americano, el gobierno de Obama, por saber cuáles eran las intenciones de una señora que iba a liderar la principal potencia europea, que además era de origen o originaria de la Alemania del Este. Entonces, yo creo que ahí hay dos facetas, una la parte política y otra puede ser, es una suposición mía, que por obtener información de tipo industrial, económico, comercial. Baldo, ¿tú qué piensas de eso? Sí, yo decir que el espionaje existió siempre, no nos raquemos las vestiduras y desde luego... No nos vamos a asustar. Exactamente, no hay que recordar después de la Segunda Guerra Mundial, después en el periodo de la Guerra Fría era tremendo, ¿no? Pero efectivamente allí está muy polarizado y de alguna manera parecía normal que cuando solamente existían las dos grandes potencias, tanto Rusia como Estados Unidos, pues que entre ellos se espiaran y que hicieran lo que tuvieran que hacer. Bueno, digamos que no nos afectaban, no nos llegaban. Y alguna que otra vez, cuando luego se han desclasificado documentos de los Estados miembros, nos hemos dado cuenta que efectivamente ha habido ese tipo de espionaje. Pero por no extenderme mucho, bueno, aquí tenemos el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, que también hace lo suyo. Ahora lo que hay que ver es qué es lo que se espía y cómo se utiliza lo que se espía. Porque ya sabéis que el gran debate, después del 11 de septiembre, después en el 2001, en Nueva York, en las Torres Gemelas, pues empezaron todo el mundo como a justificar el tema del espionaje, diciendo que si es por el bien de la seguridad
que todo se permitía. Para mí esto es lo más grave de todo este asunto, ¿eh? O sea, por una parte he dejado claro que hay que ver lo que se espía, cómo se espía, qué utilización se hace, como dice Paco, si es a nivel económico, si es a nivel de otras historias que tengan, pero sobre todo es que entra de lleno, entiendo, de luego, y es una vulneración absoluta de los derechos de las personas, porque con esa historia de que, bueno, esto es abierto a todo el mundo, pues efectivamente ya no estamos libres de que nuestra conversación en un momento determinado pueda estar siendo grabada con la excusa de que por la seguridad o por la historia. No, es que aquí hacemos como le hacen ellos, un barrido, así a mogollón, como suele hacerse, y entonces captan uno y otro y luego van viendo las conversaciones, claro, y eso no sabemos para qué lo pueden utilizar, ¿no? Entonces, fíjate tú que tenía Merkel, decía que tenía dos teléfonos, uno de ellos era el del partido y otro de ellos el del gobierno, y que parece que uno de ellos estaba absolutamente encriptado y que no podían, que era totalmente invulnerable, pero parece que han entrado por ahí, porque hoy día las tecnologías avanzan tanto que realmente tal. Entonces, claro, eso te da a ti una sensación de quedarte totalmente desangelado, desprovisto de decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿En qué país estamos? ¿No? ¿En qué mundo estamos? ¿No? Y eso que se ve en las películas de sí, ficción, no, eso es una realidad, eso existe, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues a partir de ahora esto nos creará mucha más inseguridad, tendremos que ir midiendo también mucho más los pasos, digo, a nivel de gobierno, ¿no? Y bueno, básicamente yo me quedo en este primer nivel aquí y ahora sí tenemos que dar otra segunda ronda, pues comentaré algo más, ¿no? ¿Tú crees, José Luis, que el atentado a las Torres Gemelas produce una reacción a Estados Unidos que le da pie a tomar la decisión que toma? Porque antes quizás estaban en este procedimiento, ¿no? Pero a raíz del atentado, que fue un golpe, bueno, en el corazón de Estados Unidos, ¿no? Esto da pie a que desarrolla aún más este sistema de espionaje a todo el mundo, ya no solo a los países adversos a Estados Unidos, sino a todos, dado que la globalización que vive el planeta de alguna manera da juego para que el tema del terrorismo sea, digamos, más fluido. Yo creo que sí, pero no solo que eso fuese motivo, sino que eso fue la excusa. ¿Y por qué digo que la excusa? Bueno, en Estados Unidos el sistema de espionaje viene prácticamente de los tiempos de Wilson, se crea la primera agencia internacional de espionaje. Todos hemos oído hablar de la CIA, del FBI, las supuestas problemas entre ellos, que unos paros de fuera, otros para adentro. Bien, olvidemos de toda esa historia, porque esto no lo estaba haciendo ni la CIA ni el FBI. Esto lo estaba haciendo una agencia. En Estados Unidos hay aproximadamente 30 agencias de información. Por ejemplo, cada rama del ejército, ¿no? Estatales. Cada rama del ejército tiene una, por ejemplo. Esta es la NSA, la National Security Agency, que se dedica exclusivamente a captar información de personas sin límite ninguno, dentro y fuera del territorio nacional, aunque tienen mucho cuidado cuando lo hacen dentro del territorio nacional, porque ahí hay un problema, a lo que voy. Esta agencia lleva prácticamente desde la época de Bush padre, haciendo un sistema de escaneos aleatorios sobre cualquier tipo de información que fluya. Y a partir de la digitalización de todas las comunicaciones se modifica el programa en la época de Bush hijo, que con la excusa precisamente del atentado a las Torres Gemelas consigue vencer la resistencia del Congreso, de la Cámara de Representantes e incluso del Senado para aceptar una ley, una serie de leyes que hasta ese momento nunca lo hubieran aceptado el legislativo, porque era una restricción importante a los derechos de los ciudadanos americanos. La primera ley que cuelan es la ley patriótica, en donde, bueno, pues se puede espiar, seguir, incluso matar a cualquier enemigo de los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos. Y ahí se justifican muchas cosas, pero digo que esta fue la puerta por la que entraron otras muchas cosas. A partir de ahí, la NSA empieza a investigar absolutamente todo y aprueban un programa, que es un programa que tuvo una dotación millonaria, aproximadamente 1.200 millones de dólares anuales durante casi 10 años, una de las que más incremento de presupuesto tuvo, para generar un programa con un nombre clave en latín, que lo que hace es escanear de forma aleatoria todas las llamadas telefónicas y todos los correos, los emails que nos crucemos, y a partir de ahí ya cualquier otra vía de comunicación tienen la posibilidad de escanearlo. Lo escanean al principio buscando palabras clave, pues bomba, terrorismo, no sé qué, tal y cual, pero lo digo porque hay una anécdota en donde un periodista de Guardian, un periódico independiente inglés, hizo una prueba
y efectivamente empezó a hablar por su teléfono y a mandar correos metiendo esas palabras que él sabía que le iban a pillar. Y efectivamente, bueno, pues le siguieron el canal y pudo probar que él había sido investigado de forma ilegal por los servicios de espionaje americanos, sencillamente por eso, porque hizo la prueba de meter en sus llamadas telefónicas palabras supuestamente crípticas que hacían referencia a aquella que estaban buscando. Al final todo esto no es ni más ni menos que el debate entre la libertad y la seguridad. Como bien decía Baldo, bueno, ese es un debate histórico. Desde que los estados empiezan a tener poder, ese debate se mantiene. Y claro, normalmente en épocas, en sociedades democráticas se prima más la libertad que la seguridad, en época de paz prima más la libertad que la seguridad, en épocas de problema puede tender. Los americanos aceptaron, a partir de los atentados de la Torre Gemela y sobre todo en la época del gobierno de Bush, hijo, unas restricciones importantes a sus libertades, pero sobre todo lo que aceptaron, y eso ya es más cínico, una restricción a las libertades de todo el mundo excepto 5 países. De tal manera que ahora mismo con la legislación vigente, cualquier ciudadano de cualquier país del mundo puede ser espiado en sus comunicaciones postales, telefónicas, por email, etcétera, y esa persona no tendrá ningún tipo de problema ante los tribunales. Fíjese el problema que hay, por ejemplo, con las grandes multinacionales, como Google, Facebook, Twitter, etcétera, que les han exigido que faciliten el acceso de los servicios secretos americanos, y se armó un escándalo porque China pidió lo mismo para poder actuar en China, y bueno, pues se negaron o no se negaron, unos sí, otros no. Pero bueno, eso lo hacen en Estados Unidos desde tiempo inmemorial. Y por último, el problema ya no es solamente el debate entre seguridad y libertad, que me quiten mi libertad, mi privacidad, supuestamente para prevenir la seguridad de Estados Unidos, no la mía, por cierto. A España no le beneficia en nada este programa, porque además la información que obtienen no la pasan a los aliados, que por ejemplo Francia se quejó muy duramente porque mal está que espíen al presidente de la República Francesa, peor está que no se lo digan, pero mucho peor es que la información que se podía haber cogido de los miles de llamadas telefónicas de cualquier ciudadano francés, donde tienen problemas de seguridad, no informaron a los servicios secretos franceses. Y solamente existe una excepción, que son el pacto secreto, pero que ya se ha hecho público, porque gracias a Snowden pues se ha sabido que ese pacto está firmado de los llamados 5 países blancos, que le llaman así, se llaman así ellos, lo cual tiene una cierta connotación racista, y que se refiere a los 5 países anglosajones de mayoría blanca, es decir, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, donde ellos, digamos, no se pisan la manguera, es la ley del bombero. No se espían, pero sí intercambian, tienen un pacto de intercambiarse toda la información que tengan. No hace falta espiar, se la pasan. Bueno, por lo menos los 4 se la pasan en Estados Unidos. Pero al final vino otra reflexión. El problema es que mal está que me espíen, mal está que oigan mis llamadas telefónicas, peor está que yo no sé qué van a hacer con ellas. Pero es que peor es que si en el final dijera, bueno, y si yo soy un enemigo potencial del Estado para evitar un magnicidio, que yo mate a alguien, es una barbaridad, pero vamos a suponer que eso fuera así. El problema es que no es así. El problema es que esa información no es solamente de carácter político y terrorista, es que es información económica. Es que mayoritariamente es información económica. Esas agencias están obteniendo muchísima información de carácter económico, financiero, fiscal, que le ha servido y le está sirviendo a las grandes corporaciones americanas con respecto a los que, por un lado, dicen, son mis países amigos. Pero bueno, no son amigos, son competidores en el mercado. Alemania es un competidor de Estados Unidos. Será muy amigo y en la OTAN son íntimos. Pero lo que le están espiando no es la política exterior de Alemania ni los servicios secretos alemanes, que por cierto son bastante débiles. Lo que le están espiando son precisamente decisiones de carácter económico de las empresas alemanas que pueden perjudicar a las empresas estadounidenses. Porque tenemos una agencia muy poderosa que está espiando para beneficio económico de una serie de empresas americanas, por cierto. Y eso sí que ya entonces el dilema seguridad versus libertad ya no es tal, es el dilema libertad versus beneficio económico. Y ahí sí que hay que rebelarse y decir, pues no, es una barbaridad. ¿A España le puede afectar esto de alguna manera? Han reconocido que han espiado en España. Hombre, siempre se pone como ejemplo que hayan espiado al presidente del gobierno, al anterior y al actual. No, han espiado a todo el mundo. A todo el mundo, empezando por el rey y terminando, sobre todo, por todos los grandes empresarios españoles. Han sido espiados. Está saliendo información, sobre todo, es decir, ¿por qué la Bolsa de Nueva York sabía el movimiento de botín antes de que se produjese? Eso no es un tema que afecta a la solvencia y a los intereses económicos de un banco jugar español. Con ventaja, ¿no? Claro, por supuesto, con ventaja. Lo ve, al final José Luis ha llegado un poco al argumento que yo decía, que quizás no fuera tanto un espionaje de tipo político, sino más por unos intereses económicos para
situarse, porque no tenemos que olvidar que Estados Unidos tenía una hegemonía brutal hace 20 años, no hace más, en cuanto a la economía y a la producción. Con la apertura de China... eso le ha salido una de esto en el zapato, ¿eh? La producción se desvía, las grandes fábricas se van a China, en el tema tecnológico aparece la India. Si yo no estoy equivocado, la India creo que ahora es el país del mundo donde más páginas web se diseñan. De hecho, yo conozco gente aquí en Marbella que quien le diseña su página web es un informático en la India. Ahora a través de internet se hace todo. Entonces, pierden el tema de la producción y ellos necesitan empiezan a perder peso dentro del mundo y ellos necesitan ser los líderes económicos del mundo. Porque si no, o sea, si ellos no controlan la economía mundial, empiezan a ser un país que ya no es líder, empiezan a ser algo más vulnerables, y yo creo que quizás por ahí vayan un poco los tiros, por miedo a perder esa preponderancia. No sé si tiene algo que ver o no este espionaje y la información que hayan podido obtener, pero es cierto que empresas que se habían ido a producir a China están volviendo. También un poco por la idiosincrasia de los chinos en cuanto a la copia, a la falsificación. De hecho, no recuerdo si ha sido hoy o ayer, venía en la prensa de la zona que las marcas de lujo que tradicionalmente habían producido en la Sierra de Cádiz, en Ubrique, se habían marchado algunas a China, están volviendo. Probablemente, yo supongo que no es por el costo de producción, que aquí en España seguirá siendo más alto que en China, sino por el grave problema que tienen ellos con el tema de la falsificación. No, un dato complementando a lo que dice tanto Paco como José Luis con relación al tema económico y también al tema de la libertad, que ahora contaré una anécdota. Tanto Estados Unidos como Europa saben perfectamente, porque los números son los que son, si vamos camino de 6.000 y pico millones de personas en el mundo, sumando Estados Unidos y el viejo continente, es que no llegamos ni al 20%, estamos entre la suma. Eso lo saben perfectamente, saben dónde están, y ya Paco ha mencionado la India, ha mencionado China, los países árabes, África. Es que ahí hay 4.000 y pico. Claro, es que son 4.000 y pico. Entonces, de millones de personas que los americanos habrán dicho: a mí no se me va el mercado yo tengo esto que controlarlo como sea. Me hago amigo, y José Luis apunta efectivamente a los extremos de Nueva Zelanda con Australia, Canadá, dice, por lo menos tengo estos puntos y a ver si conquisto los otros, contra el euro, contra Europa, ¿de acuerdo? Y esa es un poco la estrategia. Amparándose, como decía también José Luis, el tema de cuidado, nos meten en el miedo la inseguridad a nivel mundial, este tema del terrorismo, esto es una lacra mundial, cuidado, tengan ustedes, aquí estamos nosotros para proteger, y mientras tanto, como ustedes, para meterse, digamos, en otro terreno. O sea, yo, por no extenderme más, cuento una anécdota. Cuando yo estaba en el Instituto de Guadalpín con José, creamos allí una asociación que se llama Asociación Intercultural Joven del Mundo, y pusimos, todavía está activa, una encuesta en la página, alguien puede entrar, jovendelmundo.es, encuesta, bien, le damos 20 valores a que puntuaran. Antes del 11 de septiembre, fundamentalmente los valores que más salían eran la solidaridad, la libertad en primer lugar, y también cuando se crea este problema, el primero que aparece luego es la seguridad. Empiezan a valorar más, a nivel mundial era la encuesta, la seguridad como primer valor. Increíble, porque empiezan a asustarse y eso cunde el pánico. Entonces, apoyándose en este tema, luego después efectivamente pues viene todo lo que hemos visto. Y gracias a que ahora se están descubriendo todas estas filtraciones con las nuevas tecnologías. Si no tuviéramos esto, no nos enteraríamos, pasarían 40 o 50 años. Todo se debe al funcionario que... A Snowden, que ha sacado a la palestra todo. Sí. Hablando de la India... Pero se ha refugiado en Rusia, entonces te da un poco que pensar, ¿no? Claro, es que lo de Rusia es un tema aparte. Que hablando de la India, ustedes sabéis que el tema de salud, los estados, comunidades, en nuestro país, el estado y las comunidades, los presupuestos de salud son unos presupuestos enormes, se gastan un dinero extraordinario. Pues la India está como número 1 a nivel mundial produciendo
medicina genérica, que está libre de patente. Eso han intentado. Bueno, han intentado lo de libre de patente, hay muchos laboratorios que son propietarios de las patentes que tienen denunciado a la India porque lo que están haciendo es copiarles medicamentos, producirlo como genéricos sin que la patente haya caducado. Pero está sirviendo, por ejemplo, para que países subsaharianos que tienen problemas de presupuesto enormes, están parando enfermedades como puedan ser el SIDA, como puedan ser determinadas enfermedades que son pandemias, y gracias a estos productos genéricos, que son muchísimo más baratos y tienen el mismo fin, pues están cubriendo sobre todo a países que no tienen presupuestos para poder pagar ese dinero tan enorme que se usa para la salud. Yo estoy de acuerdo en que es muy positivo que a zonas subdesarrolladas, que hay cientos o miles de ciudadanos que mueren por enfermedades que aquí quizás no estaríamos ni siquiera un día sin ir a trabajar, pero tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas porque los laboratorios hacen ingentes inversiones en investigación que si y en publicidad, sí, pero sobre todo en investigación, que yo estoy seguro que de cada 10 proyectos de investigación le puede dar resultado uno a lo mejor. Si ese que le da resultado después no van a tener una protección de una serie de años para recuperar la inversión que han hecho, es probable que esos laboratorios dejen de invertir en investigación, con lo que el desarrollo, o no más que el desarrollo, el avance de la ciencia en cuanto a la medicina se podría ver frenada. Por un lado es positivo, pero ojo con las consecuencias que eso puede tener. Como casi todo en la vida, tiene parte positiva y también negativa. Sí, pero aclaremos una puntualización. Ha salido un tema colateral, pero el tema de los genéricos es importante porque, por ejemplo, en España, que está perfectamente reglado, las empresas durante unos años disfrutan de la patente y cuando, por ley, todo a la vez, decae la patente, no la patente, los derechos de la patente. No sé cuántos años son. Pero... 8 años mínimo para la... Hay distintos tipos, pero la investigación, llamémosle clínica normal, son 8 años, la que tienen los derechos en cada uno de los países. Es decir, cuando empiezan a operarla, a partir de cuentan 8 años, 12 o 16, depende de los tipos. Pero bueno, a partir de ese momento, lo que las administraciones lo que hacen es que permiten que las empresas accedan a esa fórmula y fabriquen la patente. No se le quita nada a esa empresa. O sea, pues se puede seguir fabricando esa marca y además el genérico. De hecho, muchas marcas hacen las dos. Hacen la que mantiene el nombre, porque han gastado mucho en publicidad y mucha gente lo asocia al nombre, y entonces no pide día de te lo mida, sino que pide el nombre comercial. Y el farmacéutico se lo vende, se lo vendía, porque da mucho más beneficio, más margen a todo el mundo. Y el resultado es igual. Sí, el resultado es igual. Bien, el problema que hay ahí, es decir, es un procedimiento, pero ahora bien, ¿qué conlleva todo eso? Algunos elementos. Primero, las empresas farmacéuticas no son hermanitas de la caridad. Las empresas farmacéuticas investigan, pero de las líneas que siguen son solamente la de aquellos medicamentos que van a tener éxito comercial. Es decir, lo sabemos, es decir, los suizos, por ejemplo, que son los más avanzados en ese aspecto, americanos, los laboratorios abandonan líneas de investigación porque son líneas de investigación de enfermedades raras y en donde los enfermos son muy pocos y por lo tanto no van a tener beneficio económico, porque salvo que la seguridad social del país correspondiente lo pague, y en algunos casos se ha hecho, como la toxifilina, por ejemplo, el del cáncer, etcétera, que cuando los estados decidieron financiarlo le vale 3.000 euros cada botecito, entonces cuando se empezó a fabricar. Muchas líneas se abandonan porque a la empresa no le interesa, porque sabe que no van a tener. Hay que recordar que el SIDA, que era una pandemia antes de que se conociese, se hace porque se hace famoso y empieza a aparecer investigación real e interesante sobre el SIDA en Estados Unidos, aunque los franceses llevan ya 11 años investigando, sin Mertier, cuando se hace famoso porque un actor de cine famoso da la cara y dice yo lo tengo, se hace una campaña, etcétera, etcétera. Y entonces descubre que, bueno, que eso puede ser bastante interesante. Por lo tanto, las empresas desde el primer momento que investigan van a por su beneficio económico, lo cual, bueno, pues yo no tengo nada que decir sobre el particular. Pero desde luego no hacen donativos por ningún lado. Y por último también decir que hay países, no solamente la India, que está más avanzada, pero sobre todo también Brasil, que han invertido bastante dinero precisamente en poder dotar a sus ciudadanos, recordemos que la India son más de 1.000 millones, Brasil son 300 y pico, de personas que tenían un nivel sanitario muy malo, que tenían y tienen, y que tienen una serie de enfermedades que en Europa se curan y allí no, porque no pueden acceder a las medicinas con los precios que les ponen. Y entonces lo que han hecho sencillamente es competir con las empresas,
comprando patentes, tampoco es que se lo hayan robado a nadie ni han hecho piratería, han comprado patentes liberadas, que se puede hacer. Entonces, fabrican con patentes liberadas la medicina que esa misma empresa... El mismo Estado. El mismo Estado o empresas del Estado. Ya. Hay distintos tipos, hay de todo, un poco. ¿Por qué? Porque, hombre, a esos países lo que les prima es el derecho a la salud de sus ciudadanos, por encima del derecho al beneficio de unas empresas, las multinacionales suizas, americanas o lo que sea. Por lo tanto, bien está, pero bueno, sepamos que en la salud, cuando la salud es un negocio, suele traer perversiones. Tiene inconvenientes, pero trae una perversión. La salud no puede ser un negocio, la salud es un derecho. Y si el sistema no garantiza ese derecho básico de un ciudadano a la salud, mal sistema es. No, José Luis, si la salud no puede ser un negocio, ninguna empresa invertirá en salud. Porque el primer mandamiento de cualquier empresa es intentar ganar dinero. Unas veces lo ganará y otras veces no. Y de hecho lo ganan, Sí, pero unas veces sí y otras veces no. Cuando yo digo que la salud es un derecho, primero es un derecho universal que afecta a todos y quien tiene la obligación de garantizarlo son los Estados. Yo no estoy diciendo que las empresas donen nada, porque de las empresas no me espero nada. Y además su ser es ese, por eso he dicho que no son hermanitas de la caridad ni pretendo que lo sean. Lo que digo es que los Estados tienen que adoptar medidas para garantizar el derecho a la salud, no las empresas. Yo no estoy diciendo que las empresas regalen las medicinas a la puerta de sus fábricas. Sí, digo que los Estados garanticen el acceso. Pero los Estados no invierten en investigación lo mismo que invierten las empresas privadas. Según que en España, de cada 100 euros que se invierten en investigación, 59 son públicas, sobre todo universidades y centros públicos. Es decir, las empresas en otros sitios vale, pero en España no son modélicas. Es decir, que todas las empresas españolas invierten menos en investigación en I+D+I que el Estado. Bueno, el Estado, todo lo que es el sector público, incluyendo universidades. Bueno, en el tema farmacéutico no estoy muy seguro. Pero por terminar con el tema de los genéricos, lo que sí es verdad que han conseguido el tema de los genéricos es que, como bien dice José Luis, hay muchos laboratorios que mantienen la marca original que saquaron, están fabricando el genérico, pero ¿qué es lo que se ha conseguido con el genérico? Que los precios bajen, que al final al usuario es lo que le acaba interesando. Por poner un ejemplo, el ibuprofeno de la marca X, antes valía una caja 5 euros, por decir un precio, y ahora va a comprarlo y cuesta 1,90. La misma marca, ¿por qué? Porque salió un genérico que valía 1,50. Sí, que lo de los precios, además, se da la paradoja esa, efectivamente. Ha bajado el precio del genérico, que vale un 20, un 25, un 30%, pero también de la marca, que también la han bajado. Y se da la paradoja al revés. Mira, el gobierno acaba de sacar de medicamentazo una serie de marcas que ya no va a dar. Ha sacado, curiosamente, de la gratuidad muchos de los principios activos más comunes. Por ejemplo, el ibuprofeno. Y ha sacado antiinflamatorios, hemolíticos, etc. Es decir, cosas que valen 3 euros, 4 euros, 5 euros, que a las empresas posiblemente pues no era tanto, pero que para el ciudadano le viene muy bien, porque en vez de pagar 4 euros los antiinflamatorios, que prácticamente lo tiene que comprar al mes o toda la gente mayor, pues ahora va a tener que pagar la totalidad, el 100%. Pero cuando ha vuelto otra vez a no ser subvencionada por la sanidad, se han encontrado que ese precio ha subido. Y lo que antes costaba 4 euros y la Seguridad Social costeaba el 60%, ahora vale 8. Y puedo citar marcas que mi madre consume. Y la última ha sido la de los anticonceptivos nuevos, de nueva generación, que todos los 8 anticonceptivos que las mujeres fundamentalmente estaban utilizando, porque son anticonceptivos con diseños de moléculas muy novedosas y que además le garantizan no tener prácticamente ningún efecto secundario, los 8 los han sacado de golpe y se ha disparado el precio. Es decir, el 1 de enero esos 8 anticonceptivos dejan de estar expedidos, reconocidos y financiados por la Seguridad Social Española. Y son los que más están utilizando las mujeres. Y eso lo han sacado. Y eso automáticamente se va a disparar el precio. En el momento en el que el Estado no le compra a un laboratorio un medicamento, que cuando se lo compraba diría, oye, yo esto lo voy a subvencionar, pero el precio de venta al público tiene que ser este, porque como yo te voy a pagar el 40, el 50 o el 60, yo te voy a pagar tanto. Era una forma de controlar el precio. Claro. No, eso es lamentable el tema, perdón, termino ya con el tema de los medicamentos. Pero el tema es interesante. Hombre, da mucho de sí, pero bueno, tampoco soy un experto. Pero hay algunas cosas que me afectan y es, por ejemplo, lo que no se entiende, por ejemplo, es precisamente que se haya impedido la subasta de medicamentos, que es un mecanismo extraordinario para bajar los precios, pero no prohibir a nadie, sino decir, yo voy a comprar 100.000 unidades de tal cosa, de un antiinflamatorio para tal cosa, 100.000. La Seguridad Social Andaluza va a comprarlo, el SAS. ¿Quién me hace el mejor precio? Claro. Bueno, y el Estado lo ha recurrido al Constitucional, de una manera sorprendente, pero claro, de esa operación
El que se beneficia son las empresas. ¿Qué beneficio tiene el Estado? Porque ahí podíamos conseguir el SAS en primer lugar y los ciudadanos que pagamos el 40%, una importante rebaja, porque es decirle, compitan entre ustedes. Es decir, Y José, y si libre en mercado. vez de hacer 17 se hiciera uno nada más, saldría mejor precio por todavía. supuesto. No, Eso apuntar, porque aunque es interesante, también hay otros temas, yo en un minuto nada más. Que sepáis que, y lo sabemos todos, que existe lo que es COFARES, que es la Cooperativa Farmacéutica de España, eso sí que están bien organizados, y esos son los que realmente controlan todo, incluso hay multinacionales que entran dentro. No vamos a tocar porque, como decís, tanto José como Paco han dicho que la libertad de empresa ahí está, y el hecho de que las empresas tengan beneficios, pues para eso están creadas, para que tengan beneficios, ¿no? Pero que no olvidemos que efectivamente cuando el Estado en la etapa inicial hace una inversión y prepara a farmacéuticos, eso es un dinero que nosotros hemos pagado, y que lógicamente esos que van luego al centro de investigación también lo hemos pagado nosotros. Y luego, ¿qué es lo que estábamos esperando los ciudadanos? Nosotros de verdad que casi nos da igual que nos den un genérico, no, lo que no queremos es que nos cueste más de la cuenta, y por eso venía bien esa ayuda que el Estado no nos ayudaba. Y habéis tocado antes de soslayo también lo del tema del SAS, el INSALU y todos los demás, en todos los organismos que hay. Esos son unos fuertes competidores a la hora de comprar a COFARES o a la otra farmacéutica los productos, porque es que son los que tenemos en los hospitales, los que tenemos en los centros de salud, y eso es importante, ¿no? Pues eso debería regularse, efectivamente, ¿no? Y ya está. Muy bien. Un lunes trataremos este tema Con más detalles. más en profundidad. El siguiente tema, y con esta frase, ¿hacia dónde va nuestro país, España? Digo yo, de alguna manera estoy tranquilo porque la gran mayoría tienen una tranquilidad extraordinaria, y eso es bueno porque hay confianza, hay por lo menos, pero no hay que dejar de reconocer de que a nivel de arriba hay un problema que está ahí latente, ¿no? Que es, bueno, el derecho a decidir, que los catalanes, y ahora están los vascos también, bueno, están empeñados en hacerlo como ellos quieren, ¿no? No obstante, corregirme si no es así, ¿no? Los partidos mayoritarios, en este caso PP y PSOE, aquí parece ser que hay un intento de acuerdo, no en la forma, pero sí en el fondo, para que, bueno, enfriar este aluvión que se nos presenta, es una realidad. En estos últimos tiempos parece que ha decrecido gracias a que han habido movimientos importantes, ¿no? Pero todavía, y esta es opinión mía, ¿no? Le falta al gobierno, al que tiene la responsabilidad que le han votado mayoritariamente los ciudadanos, en mi opinión, no ha dado todavía el paso necesario para no solo enfriar, sino parar ese tema para ajustarlo a lo que queremos todos los españoles, que este país no se rompa, que este país tire para adelante, que creo que todos unidos salen mejor las cosas que divididos, y que es una opinión, creo que generalizada por todo el país, inclusive el mundo sencillo, el mundo, esa gran mayoría silenciosa del mundo catalán. Yo inclusive, porque está, digamos, ese momento caliente que sale uno a la calle, sí, pero yo he visto muchas manifestaciones. Yo recuerdo cuando la Plaza de Oriente se llenaba hasta la bola, y la gente clamaban con Franco, eso lo he visto yo, ¿no? Y sin embargo, ese mismo río de gente, al poco tiempo, bueno, pensaba otra cosa y iba a ese lugar con otra forma de pensar. En definitiva, que el país necesita, en mi opinión, gente de altura, a nivel de arriba, para buscar una solución a este tema y que sigamos caminando. ¿Quién abre? Bueno, venga, yo mismo. Pero debo ser breve porque sé que hay muchos puntos y el tema es tan, como tú dices, tan caliente, tan álgido.
tal que requeriría pues más tiempo. A ver, anoche le escuché le hicieron una entrevista a Arturo Pérez Reverte en La Sexta, buenísimo. Yo creo que puso una de las claves, una de ellas, y dijo que esto está ocurriendo porque efectivamente tú has hecho alusión a las manifestaciones son claves. O sea, lo mismo si tenemos tiempo, ahora hablaremos de la enseñanza, claro que son claves, y antes la de la Plaza Oriente y ahora esta. Si no llegan a haber salido allí 1 millón y pico de personas como salieron, porque esa me recordó en otros de cosas, y con disculpa, que no tiene nada que ver una cosa con otra, cuando mataron a Miguel Ángel Blanco en el 90 y... Bueno, me pilló a mí en París... 98, fue tremendo, y bueno, pues 1 millón y pico de personas también creo que hubo en los mismos... Entonces, claro, cuando eso sale, tú dices, aquí está pasando algo. Y decía está Arturo Pérez Reverte que habían logrado el pueblo catalán, las autoridades catalanas, o quien sea, o todos, ir desde hace muchísimos años, porque aquí está el asunto, y aquí hay que culpar a todos, desde el gobierno de Felipe González, y mira que nosotros teníamos buena relación, que fuimos a hacerle hasta un reconocimiento, hasta el de Aznar, y el de Zapatero, y el de ahora de Rajoy, que han dejado hacer. Y esto es una crítica, la digo abiertamente, han dejado hacer. Han arreglado como desde el tiempo del régimen. Exactamente. A los catalanes se le calla, eso no se les toca, poniendo las industrias, llevando dinero, y toda la historia. Y esto que digo parches, es una de las claves. Desmantelando la industria textil de Málaga. Una de las claves, porque dijeron ellos, que no son tontos, espérate, no os preocupéis, dame pan y dime tonto, a mí me vas dando lo que yo estoy pidiendo, yo voy inculcando ya el catalán, es que a mí me pilló en esa época, en el 77 me pilló allí, cuando llegó Josep Tarradellas, soy un poquito de qué hablo, ¿no? Entonces empezaron ya ahí, pum, 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 metiendo todo esto, han creado una cultura del catalanismo, donde ahora realmente es que más se habla el catalán en las casas y en los colegios, que el español. Y eso realmente... ¿Tú crees? Yo creo que no. Sí. Bueno, vamos, es más, digo, en el sentido, bueno, hay mucha gente... Y yo cuando... Bueno, pues les gusta hablar más el catalán, ya está, vamos a dejarlo en que les gusta más hablar el catalán, ¿estamos? Y presumen de esto, y vienen aquí incluso y hablan catalán. Eso no... ¿Por qué? Pues porque estaban buscando una seña de identidad y eso se lo ha dado. Eso es lo que le ha unido, el idioma, la lengua. Entonces, automáticamente han hecho así, se han aferrado. Además, en esta época de crisis. Tenían que tener una luz, algo a que aferrarse y se lo han dado esto. Ves que si no, no salen a la calle, porque allí problemas puede haber como en toda España. No le demos más vuelta al asunto. Entonces, por no extenderme, esa es la realidad. Y a partir de ahora vamos a ver cómo averiguamos el asunto. Ellos saben perfectamente que ellos no son colonias y por lo tanto las colonias son las únicas que pueden decidir por sí un referéndum, pero ellos no. Ellos saben que el referéndum se tiene que hacer para toda España, porque además está en la Constitución, pero aunque no estuviera, toda España se iba a levantar. Por lo tanto, eso lo saben. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora sí, con el diálogo, y sobre todo, ya con eso termino, si los trabajadores y los empresarios fundamentalmente les pararan los pies a los catalanes, a la clase política, ya se había acabado el rollo. Esta es la clave de todo. Y esto lo van dejando porque efectivamente, como no va a pasar nada, y como va a seguir, y como seguramente plantearán la solicitud de consulta, y como no se le aprobará igual que el plan de Ibarreche, pues seguirán y seguiremos aquí, ya está, no pasará nada. Pero ya digo, la clave para cortar todo esto está en que democráticamente los trabajadores y los empresarios le digan: a partir de mañana no nos representáis, porque todo lo que viene en el código, no sé si es el 84, no me acuerdo si es los productos catalanes, creo que empiezan por el 84, si me equivoco. Ahora tú imagínate que dijeran en toda España boicot, nos cargamos la industria rápida catalana y los trabajadores, eso no se puede hacer, ¿estamos? Esos son los que tendrían que decirle, ya vamos a parar, ya está bien, y eso ya está, y hasta ahora me paro aquí. Los parches y las medidas de fuerza nunca solucionan nada, a la larga nunca solucionan nada. Hombre, Pepe, lo que pasa es que sí que es verdad que quizás la situación a la que hemos llegado es porque tanto a catalanes como a vascos no se ha dicho desde el primer momento la verdad. Se ha dicho, oiga, mire usted, ¿independiente de qué? ¿Una historia de qué? Si usted nunca ha sido independiente, nunca ha pertenecido a otro país distinto de España. Bueno, sí, Cataluña la corona de Aragón, pero a lo que ellos hacen alusión, su gran alusión histórica, que es el 11 de septiembre de 1714, que es el día en que cae Barcelona, es por la guerra de secesión. Y la guerra de secesión es una disputa que hay en toda España si quien debía acceder al trono era la Casa de Austria o los Borbones, o sea, o el archiduque Carlos o Felipe V. Los catalanes, porque entienden, porque los austríacos en esa época pues están por la labor de
prohibir que accedan productos franceses a España y demás, por puro interés económico, la burguesía catalana apuesta por los Austrias y pierde. Ya está, o sea, ese es el origen, eso de Bifredo el Velloso, que hace así y tal, y que de ahí viene la señera. Mire usted, la bandera de Cataluña, que es igual que la de Valencia, igual que la de Aragón, tiene un origen, y el origen eran las cartas que le mandaba el Papa al rey. Cuando el Papa mandaba una carta, ponía una cinta amarilla y una roja, y en función de la importancia del destinatario le ponía más. Y el rey de Aragón le gustó tanto que la adoptó como bandera. Eso lo estudié yo en su día, no sé si a lo mejor a mí me engañaron. Pero hay que decir la verdad, ese es el origen. Cataluña no ha sido un país distinto a España nunca. Y cuando no era España era la corona de Aragón. Y todo viene, igual que ahora, por un interés económico. El primer lío, por llamarlo de alguna forma, se origina en 1714 por un interés económico de la burguesía catalana, que la postura de la Casa de Austria le interesa más, le es más beneficiosa para sus intereses económicos que la de los Borbones, que lógicamente eran de origen francés, y los Austrias no querían que entraran productos franceses en España. Y los catalanes, pues eso les venía estupendamente. Centrando el problema en el tiempo que nos toca vivir ahora, yo la verdad es que la sociedad no sé en qué piensa. No sé en qué piensa, no sé si es que no lee los periódicos, no ve la televisión, lo que oye, si no le gusta, igual es que no se lo quieren creer, no lo sé. Pero lo que sí está claro es que si Cataluña dejara de formar parte de España, porque así lo dice el Tratado de la Unión, cualquier territorio que se independice de un país miembro, automáticamente dejaría de ser miembro de la Unión Europea. Y existe después, para la reincorporación de territorios, el derecho de veto. Supongo que el resto de España no dejaría nunca que Cataluña entrara en la Unión Europea. De hecho, José Manuel Lara, uno de los grandes empresarios catalanes y españoles, el presidente o el propietario del Grupo Planeta, de Antena 3, Onda Cero, todos estos medios, y muchísimos periódicos, lo dijo creo que fue la semana pasada. Dijo, señores, vamos a dejarnos de tonterías, tanto independentismo, tanto... Al día siguiente, ¿qué pensamos? No, bueno, aparte que dijo que él se trasladaría, tendría que trasladar su empresa fuera de Cataluña, pero al día siguiente, ¿quién nos va a pagar las pensiones? ¿O es que nos vamos a ir de España, pero las pensiones nos van a mandar el dinero desde Madrid? Porque no hay que olvidar que el gobierno central ya le ha mandado a Cataluña más de 9.000 millones de euros porque no tenían para pagar sus gastos, para pagar su factura y para pagar su personal. Entonces, es una polémica, esta polémica secesionista está originada por Convergencia y Unión y los que han ido estando en el gobierno catalán, que yo creo que tiene su gran explosión en el tripartito, que eso hizo un daño tremendo. ERC, de los republicanos. Sí, pero ERC estaba en el gobierno tripartito, ahora está con Convergencia y Unión. ¿Y por qué? No salió el derecho a decidir, como ha salido ahora, ¿eh? Pero ¿por qué montan este lío de la secesión de España cuando yo, ahora hace un tiempo que no voy, pero suelo ir con cierta frecuencia a Barcelona, más que al resto de Cataluña, a Barcelona principalmente? De hecho, mi suegro es de Barcelona y tengo buenos amigos allí. Y oye, y tú te vas precisamente donde vive la burguesía catalana, la parte alta de la ciudad, ¿no? Y en un restaurante tú estás sentado y oyes hablar castellano, y son de allí, y son barceloneses, porque ahora parece ser que está tornando, o sea, ahora el que habla bien castellano es que es de la crema. Todo esto es para tapar ¿qué? Otros problemas, los problemas económicos, los problemas de corrupción gravísimos que hay en Cataluña, y no se lo achaco a este gobierno, o sea, a todos los gobiernos que había allí en Cataluña. Entonces, o sea, como tenemos un problema gordísimo para que no se hable de mi mala gestión o de mi corrupción o algo que me pueda afectar en cuanto a mis votos y yo vaya a perder mi sillón, voy a formar este revuelo secesionista que sé que no vaya a ningún lado,
pero sí está yendo a algún lado, porque, por ejemplo, todos los embotelladores de Coca-Cola de España se han unido en una sola empresa. El embotellador más grande de Coca-Cola que había en España, cuando antes de la fusión, era Covega, que su sede está en Barcelona. Era el embotellador más grande que había en España. Bueno, se han fusionado todos. ¿Dónde se han ido? A Madrid. ¿Qué ha hecho la Generalitat catalana? Le ha puesto un impuesto, claro, no le podía poner un impuesto especial a la Coca-Cola, entonces le ha puesto un impuesto especial a las bebidas azucaradas. Le dice, tú te has ido, pues entonces yo te voy a fastidiar y te voy a poner un impuesto a tu producto. Increíble. Y esto, ya para terminar, desde mi punto de vista, es un problema de difícil solución, porque se le han ido contando una serie de historias tergiversadas, por no decir patrañas, a una serie de generaciones que cuando tú desde pequeño te cuentan una cosa, al final acabas creyendo que esa mentira es verdad. Y las generaciones de catalanes que se han formado en las 2 últimas décadas, los han formado hacia la independencia, que España es el enemigo, pero qué curiosidad, oye, que todos esos políticos que dicen que Cataluña es un país independiente, que hay que hablar en catalán y solo en catalán, que el español es como de estar apestado, oye, sus hijos no lo llevan a colegios que la lengua vehicular, eso tan de moda, es el catalán, sino que lo llevan a colegios bilingües donde se da castellano e inglés, o castellano y alemán, y además se da catalán. Entonces, desde mi punto de vista es absurda la postura que tiene el gobierno catalán, y desde luego, como bien decía Baldomero, yo también vi la entrevista de ayer de Arturo Pérez Reverte, que es un señor que dice las cosas muy claritas, a unos le gustarán y a otros no, pero dice las cosas muy claritas, como él las piensa, y desde luego yo no entiendo que la sociedad catalana no dé un puñetazo en la mesa y diga, señores, hasta aquí hemos llegado, ya está bien de sus juegos políticos, porque la sociedad catalana es una sociedad muy bien formada, muy bien formada. José, ¿tú crees que todo pasa por la Constitución para solucionar este tema? No es que todo pase por la Constitución, es que todo tiene que estar en la Constitución. Yo creo que este es un problema que me recuerda muchísimo al problema de Ibarretxe, y cada uno con su estilo, pero se reproducen los pasos. Y es un problema además que, digamos que es un espantajo en donde hay 2 que se están beneficiando y por delante se van a llevar a quien sea. Esos 2 son el gobierno catalán y el gobierno de la nación. Al gobierno de la nación le viene bien esta agitación para que no se hable de la crisis económica o de cualquier otro de los problemas, y entonces además conseguir arrastrar votos agitando el nacionalismo español en el resto de las comunidades, aún a costa de perder votos en Cataluña, donde por cierto le importa bastante poco, porque el PP, salvo algunos momentos puntuales, es un partido que no tiene opción de gobierno en Cataluña, es un partido que suele ser el 4º, el 5º en número de votos. No le importa no poder levantar cabeza en Cataluña a costa de plantearse como defensor de la unidad patria en el resto. Y por lo tanto es por lo que utilizan a veces algunos palabras gruesas que no contribuyen a arreglarlo. Mira, lo del gobierno de Cataluña es un paso lógico en una huida hacia la nada. Hay que recordar que el señor Mas había perdido unas elecciones, cosa que no digirió nada bien, y sobre todo no digirió nada bien que RC, en vez de pactar con él, que era teóricamente su aliado natural, pactase con el Partido Socialista. Eso dijo, no me va a volver a suceder nada más, y hay que recordar que, pero ganó. Y que además, en un momento dado, después de no de esta manifestación del 11S, sino de la primera, la gran convocatoria, que es donde arranca todo, no de la del año pasado, sino de la hace 3, recordamos que convocó unas elecciones anticipadas, y las convocó diciendo, como ha salido bien la manifestación del 11S, os convoco, pueblo de Cataluña, para que me refrendéis en una estrategia de separación pactada. Le salió mal. Y le salió mal, porque fue el partido que más votos perdió. Lo suficiente como para poder formar gobierno con quien se benefició, porque miren, en esto como en todo, puestos a elegir, yo prefiero lo original y no la fotocopia. Si yo quiero jugar a ser independentista, votaré a RC, no votaré a Convergencia, que no es un partido independentista. Es más, Convergencia y Unión es un partido, es una coalición, del cual la mitad menor es claramente antiindependentista. Unión Democrática
siempre ha sido antiindependentista, nunca lo ha sido, Es la porque que es la heredera de preside la Lliga, Durán, la de ¿no? Durán. Durán y Lleida. Y eso no son independentistas, lo han dicho por activa y por pasiva en todos los momentos. Y esa contención y ese equilibrio que le ha permitido ganar elecciones y tener muy buenos resultados electorales a Convergencia Democrática, el partido de Pujol, y a Unión Democrática, el partido tal, ahí chirría. Pero es que además ellos saben perfectamente que no van a poder salir adelante, porque ni siquiera ahora mismo, donde la agitación y las torpezas mutuas ha hecho que las encuestas dicen que ahora hay mayoría de personas que estarían dispuestos a explorar una vía de mayor autonomía, incluso de independencia, pero por muy poco, cosa que nunca estadísticamente lo ha habido, ninguna encuesta ha dado mayoría al independentismo en Cataluña, jamás, ni siquiera en el País Vasco, yo sé de paso. Hay que estudiar un poquito de sociología para ver que ni siquiera en el País Vasco, que nos pensamos que tal, pues no es así. La mayoría prefiere un sistema mixto, una autonomía amplia y tal, y que eso en Cataluña tampoco existe, pero que gracias a la torpeza se ha incrementado por una sensación de cabreo, de hastío. Se ha vendido la moto de que lo que se llama el déficit fiscal, la deuda fiscal con Cataluña, y un viejo debate que sería muy largo de abordar ahora, en el sentido de que quien contribuyen no son los territorios, son los ciudadanos. Yo tengo amigos míos, incluso de Esquerra Republicana, compañeros de profesión, donde yo le decía, mami, perdona, los impuestos que se recaudan en Cataluña no son por ser catalanes, son porque son ricos. Si tú ganas más dinero que yo, tú pagas más impuestos que yo, en Cataluña y en Soria. Si vosotros recaudáis más dinero de IRPF y de IVA, es porque sois más ricos que yo, pero no es por la tierra, las hectáreas no cotizan las personas. Y esos son otros mitos que han vendido, que en Cataluña, que también siempre hay gente igual de mal formada que en cualquier otro sitio, eso les suena a conocido. Y por último hay que recordar que la actitud de Mas de plantear lo del derecho a decidir es lo que le plantea en una reunión en donde le plantea sencillamente el llamado pacto fiscal. Y plantea al Gobierno de la Nación un nuevo modelo fiscal que se parece notoriamente al vasco. Y querían un modelo igual, es decir, Cataluña recauda todo y luego le paga al Estado el coste de los servicios que el Estado presta. Ese modelo es muy beneficioso para Cataluña si se aprobase. Significaría ganar pues aproximadamente unos 7.000 millones de euros cada año. Claro, cuando los partidos no nacionalistas le dicen que de eso ni hablar, pues entonces dice, pues entonces rompo la baraja. Y lo malo es que se le ha hecho caso, porque la verdad eso no le lleva a ningún sitio. La apuesta además no le lleva a ningún sitio. No cabe en la Constitución, no cabe la vía, no cabe ni siquiera dentro del sentir del pueblo catalán, y además el mito del derecho a decidir es la torpeza de aceptar que eso sea un debate. ¿Cómo el derecho a decidir? El derecho a decidir es la democracia per se. Pero usted no puede decidir cualquier cosa. Usted no puede decidir si paga impuestos o no. Porque si nos pusiéramos a decidir, hacer un referéndum, todos votaríamos que no. Pero, claro. El derecho a decidir no es ilimitado, hay límites. Y uno de ellos, por ejemplo, en este, está clarísimo que el derecho a decidir, Tú haces un referéndum en Marbella, el derecho a no pagar el IBI y el agua, y ya ves tú, no pagamos ¿qué crees nadie. que saldría? Sale el 99% diciendo que no pagamos. Lógico. El derecho a decidir no es ilimitado y eso lo saben los catalanes mejor que nadie. Y además, el llamado derecho a decidir, que no es ni más ni menos que el derecho a votar básico de la democracia, caso de ejercerse, se ejerce sobre el cuerpo electoral. Nos vamos a la Constitución, el artículo 2 dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español. ¿Que quieren que hagamos? Lo dijo Felipe González. Ustedes quieren hacer un referéndum por la independencia de Cataluña mañana, pero votamos todos los españoles. Yo también formo parte. Ya está, y verás, y se acaba el problema. No lo van a hacer, ellos van a estar tensando para conseguir el no de Madrid. Pero yo creo que la torpeza sería el no de Madrid. No, ven, haga usted igual que cuando se hizo con Ibarretxe. Ven usted aquí. El señor Ibarretxe era mucho más duro, el plan Ibarretxe era mucho más duro. Ni siquiera se planteaba la cosa así. ¿Y qué le dijeron? Constitución en mano. El Parlamento Vasco ha aprobado una moción, pues vengan ustedes a defender su moción al Parlamento de la Nación, con 3 portavoces. Elíjanlo ustedes. Uno, el que representa al gobierno, y otros 2, los que ustedes quieran. Y llegaron 3 diputados del Parlamento Vasco, expusieron lo que ellos pensaban, 2 a favor de la independencia, 1 en contra, del Partido Socialista. Le contestaron los portavoces de los partidos, vamos a votar, se votó que no, y ahí murió el plan Ibarretxe. Yo creo que es mucho más sensato, y la política está para eso, para hacer cosas bien hechas, no para hacer chapuzas ni juegos de a ver quién arraña más votos. ¿Usted lo ha aprobado el Parlamento de Cataluña? Pues ya sabe, tramite al Parlamento de la Nación, al Congreso de los Diputados. Defiendan ustedes su opinión, oigan lo que opinan los demás, votamos y se acaba el problema. Saben perfectamente que eso no va a salir nunca, pero se agita el espantajo porque todos salen beneficiados y el que sale perjudicado es el pueblo español, que estamos pensando de verdad, bueno, que Cataluña se vaya a ningún lado.
Yo estoy de acuerdo con José Luis. Un segundo nada más. Ciudadanos de Cataluña, ¿no? Presentaron este fin de semana en Madrid su propuesta, lo van a hacer a nivel de todo el país, y llegó a decir el representante que el tema viene a formar parte como un golpe de Estado institucional. O sea, es una palabra grave, ¿no? Pero si tú lo examinas, no deja de ser un golpe de Estado. Hombre, lo sería si el Estado... Otra cosa, la Generalitat es Estado. Cuando se habla del Estado, el Estado lo es hasta el Ayuntamiento. Que se piensa que el Estado es el gobierno de la nación. No. El Estado lo son todas las administraciones, cada uno en su ámbito competencial. Y tan Estado es el Ayuntamiento de Marbella, dentro de nuestro término municipal, para lo que es competente, como la nación. La Generalitat es Estado. Si la Generalitat aprobara la convocatoria de un referéndum sin autorización del gobierno de la nación, porque eso es competencia exclusiva, eso sería un golpe de Estado. Hombre, es una palabra gorda. Pero sería un acto contra el Estado. Yo creo que... Es que estamos acostumbrados a que los golpes de Estado sean militares, pero este sería un golpe de Estado civil. Un golpe de Estado civil, legislativo, que no iría a ningún sitio, llegaría cualquier ciudadano, se iría al juzgado de guardia y decía, pero no el Estado, que lógicamente acudiría al gobierno, al Tribunal Constitucional y lo suspenderían el acto. Vamos, es que cualquier ciudadano puede decir, un juez que esté de guardia lo paraliza. José Luis, que yo creo que el mismo gobierno catalán sabe que no le van a decir que sí al referéndum, pero además yo creo que está asustado, no vaya a ser que le digan que sí y se haga, como dice la Constitución, en toda España, porque a ver si es que en vez de querer oíros vosotros, os vamos a querer echar los demás y los metemos a los catalanes en un charco. Un compañero y muy buen amigo mío que es de origen vasco, pero es andaluz, porque se vino aquí y no se ha vuelto a ir nunca más. Y cuando estaba lo de independencia del País Vasco decía, yo, vasco, el primero que voto que sí. Es más, yo que hagan una zanja en Puerto Europea y con 2 remolcadores se lo lleven a Irlanda. Se queden allí. ¿No? Con todo verlo. José Luis ha hablado de un movimiento que a mí me parece interesantísimo, que es el de Ciudadanos. Es verdad que nació en Cataluña un poco por la irracionalidad de las posiciones yo diría, de todos los partidos, porque es verdad que el Partido Popular en Cataluña defiende cosas que son complicadas de asumir y tiene posturas, sobre todo posturas que son difíciles. El único representante de un grupo político en el Parlamento catalán que se dirige no sé si aquello es un hemiciclo, no sé, pero vamos, a los diputados autonómicos en castellano, es Albert Rivera. La presidenta del PP catalán se dirige en catalán. Oye, y yo echo en falta en Cataluña, no sé si es el 40, el 50, el 60, el 70% de la población, su primera lengua es el castellano. Oye, los políticos que no representan a los que hablan castellano, no lo entiendo. Y este chico joven, Albert Rivera, no sé qué edad tendrá, pero tendrá sobre 40 o quizá un poquito menos, tiene un discurso que me parece muy interesante porque está torpedeando en la línea de flotación de los grandes partidos políticos. Está diciendo cosas, desde mi punto de vista, muy sensatas, sin ningún aspaviento, muy pausadamente, criticando cosas que hacen los grandes o los partidos tradicionales, que son unas estructuras muy mastodónticas y muy endogámicas. No se atreve. Lo que está criticando es lo que ellos hacen, y habla con un sentido común, o desde mi punto de vista, un sentido común inusual para ser alguien que se dedica a la política. Hace 2 o 3 semanas se creó el Movimiento Ciudadanos en Cádiz. Ya estaba creado Ciudadanos Andalucía. Creo que mucho hastiado, descontento, aburrido de la política, que nunca se ha dedicado a la política, se está acercando a este tipo de movimiento, y es una persona o un movimiento encabezado por esta persona, por Albert Rivera, a tener en cuenta. Si yo fuera del Partido Popular o del Partido Socialista, me preocuparía. No, eso lo dice aquí en las cámaras, pero que se preocupen mis compañeros en Cataluña, pues lógico, porque allí le está comiendo el terreno, lo mismo que Esquerra se lo está comiendo a Convergencia. Baldomero, la gente está
hastiada. Allí el mensaje hastiada de los grandes no. partidos políticos y que no. se han creado, como bien decía Arturo Pérez Reverte ayer, se ha creado la casta política. La casta política que está Sí, que es la manejada por la oligarquía de los grandes empresarios, que gobierne quien gobierne, siempre están ahí. Da igual que gobierne Izquierda Unida, PSOE, PP, Fuerza Nueva, que esté Franco, que esté el Rey. Da igual, siempre están los mismos en el mismo sitio. Y decía uno, dice, es que a mi padre lo gobernaba su abuelo. Después lo gobernó su hijo, y a mí, o sea, el padre, y ahora a mí me gobierna el hijo. Y son los mismos. Y en todos los partidos, O sea, hay miembros del Partido Socialista que su padre o su abuelo era del movimiento, y hay en el PP que era del movimiento, porque hay gente que está siempre en la crema. Y se ha creado una casta política. Y no solamente en Cataluña o en el País Vasco la gente está harta, Mucha razón llevas, ¿qué quiere que te diga? Pero bueno, desgraciadamente la oligarquía de los partidos predomina, pero que, bueno, yo pertenezco Pepe, a tú un has pertenecido partido, tú has sido un cargo electo de un partido, Sí. y tú hoy sales a la calle, aquí en Marbella, ya no por hablar del País Vasco, aquí en sí. Marbella, y la gente está cansada, no porque el PP lo esté haciendo bien, mal o regular, o el PSOE lo haga bien, mal o regular, está cansada del sistema, de la de la endogamia que Porque hay, hay una ley que de- se ha creado una casta con una serie de privilegios que, sobre todo cuando en época de bonanza económica, pues bueno, tú miras para otro lado y te da igual porque te van mejor las cosas, pero en época de crisis... Todo arranca, perdóname, Hombre. todo arranca porque hay una ley de régimen local obsoleta, una ley de régimen local que no se toca desde hace 40 años, y que hoy se piensa y se vive de otra forma de cuando yo hacía, o José Luis hacía política, hacía política institucional. Bueno, creo que te refieres a la ley del régimen electoral. Electoral, No electoral, local. perdón. No, sí, claro. que la ley bueno, DON ese es un problema, pero verá, yo creo que el problema fundamental es que el ciudadano, cuando las cosas van bien, el ciudadano es muy tolerante. Cuando las cosas van mal, espera de aquellos en quien se supone que está la ciencia y el interés suficiente para resolver los problemas de los ciudadanos, que al menos los resuelvan, o que por lo menos lo intenten. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo en estos tiempos? Esta no es la primera crisis económica que padecemos, la del 93 fue muy gorda, la del 93 fue la primera vez que España entró en recesión. Sí, pero Tuvimos esta PIB está durando negativo. Dios y su madre, ¿no? Pero fíjate la diferencia, la crisis del 93 duró 2 años, en el 95 tuvimos ya PIB positivo, y empezó a remontarse. Y la gente vio que se habían hecho cosas en pro de la recuperación. ¿Cuál es el problema que nos encontramos ahora? Es que ahora mismo es un poco, como decía el tratadista político Survenier, el de la tormenta perfecta en política. Se ha juntado todo. Una crisis económica, una crisis institucional, una crisis de valores y, por si fuera poco, además, una generación política de políticos de pocos vuelos. No tenemos, hay un problema de liderazgo en el país en todos los sitios. Los grandes líderes de derechas y de izquierda que tuvo España no están. Si miras para Europa, los grandes líderes que construyeron Europa no están. Ahora hay unos cuantos mercaderes que están al frente de los respectivos países. No hay liderazgo de ningún tipo. Y el ciudadano se encuentra pues que le desmantelan la sanidad y no sabe ya qué mirar. Entonces se echa a la calle y sale la marea blanca y arrolla y tal y cual, pero no le ven salida a esto. La marea verde el jueves pasado se paralizó España en la educación porque estamos que se nos ponen los pelos como de punta de la que se nos viene encima y vemos que no se hace nada, al contrario, se agrava más la situación en materia educativa. No te cuento nada con la historia. Decías tú lo de los presupuestos. Claro, tú coges unos presupuestos donde las inversiones son cero. Unos presupuestos generales del Estado donde las inversiones son cero y por tanto en las comunidades autónomas las inversiones van a ser cero, porque las partidas que figuran como inversiones son pagar la anualidad de inversiones contratada anteriormente, donde prácticamente no se aborda ninguna inversión nueva, y eso significa que la maquinaria productiva del país, que depende del gasto público, se paraliza. Y eso se repercute en muchas cosas. No es de extrañar que la gente le eche la culpa de todo a los que tiene ahí. Algunas de las cosas no son culpa suya, porque ya hemos dicho algunas veces que esta crisis es fruto de la voracidad de una casta de banqueros, peligrosa, que por cierto están todos estupendamente bien, y de una normativa bancaria no española, sino que son fundamentalmente americana e inglesa, que permitió esas barbaridades. Pero lo cierto es que al final a quien miran es al que tienen aquí. Porque no buscan remedio. Y al final la solución, 5 años, la solución que 6 años. pide la gente es una solución que resuelva mis problemas.
No grandes soluciones de ingeniería política, y por eso es lamentable lo que decíamos antes, de que en una situación como la que tenemos, pues tengamos esa agitación por problemas que pueden ser menores, como el caso de Cataluña, que es un invento, es una agitación inventada exclusivamente, cuando realmente tenemos problemas de ese tipo. Es decir, que haya 6 millones de parados, que haya 1 millón de desahucios, que haya 1.600.000 personas sin sanidad pública ya, que ya están fuera del sistema. Bueno, que ahora tenemos menos personas dependientes este año que cuando se creó la ley. Es decir, se crea una ley, se dice que todos los años se incorporarán 400.000 personas al sistema de dependencia. No solamente no se ha incorporado ninguna, sino como por desgracia se van muriendo, pues ahora hay menos gente protegida por la ley de dependencia que cuando se creó la ley hace 5 años. Todo eso, ¿qué sensación tiene el ciudadano normal? No la persona culta que se investiga, el que no sé cuánto, no, el normal. El que tiene el problema que sea. Algunos tienen el problema más grave, el paro. La gran mayoría, vamos. La gran mayoría. El que no está parado tiene un problema con la hipoteca. El que no, la niña no puede pagar la universidad. El otro, el padre está enfermo y las medicinas le han subido no sé cuánto. El otro, que no sé qué. Esos son los problemas que la gente ve. Y a esos problemas, hoy día, la clase política no le dan respuesta, aunque sea una respuesta que no es la que tú esperes, pero menos que haya una respuesta. Y por eso es normal que surjan movimientos nuevos. Son flor de un día. Esos movimientos suelen decaer en el momento en que ese reflujo les sube, pero lo cierto es que es un indicador, y los indicadores en sociología son los que avisan de las tormentas. Sí, sí, sí. Venga, la opinión de ustedes que... Ya está bien, rápido. Ya llevamos una hora y 5 parece minutos. Como si Paco y José Luis hubieran leído una carta, que además la tengo guardada hace un tiempo ahí, carta del director, un tal Manuel Castillo, ¿no? Que en septiembre dice administrar la escasez, y no voy a leerla evidentemente porque ya vamos mal, pero arranca diciendo, desde luego, administrar la abundancia es muy fácil, lo realmente difícil es administrar la escasez. Esa es la primera fase. Luego vuelve a la intermedia, que dice, aunque solo fuese por sentido común, por un ejercicio de supervivencia vital, deberíamos aparcar el delirio de grandeza de la ciudad soñada y apostar por la ciudad posible, sin renunciar a lo esencial y a lo importante, salir de este marasmo político y comenzar a gestionar y a tomar decisiones con imaginación y con decisión. Y al final termina diciendo, solo quiero que de una vez por todas que alguien haga su trabajo y que lo haga bien. Entonces, claro, con esta historia que tenemos, donde, como dice José Luis, tenemos problemas de paro, problemas de incluso, a ver si esta Navidad hacemos algo de lo que dijimos, hombre, de ayudar a la familia, que hoy han sacado un concepto nuevo, que es la pobreza energética. Muy bien, José Luis, la pobreza energética. Eso lo he dicho a mi mujer, digo, hombre, eso estaba yo esperando que se acuñara. La pobreza energética, agárrate, es lo que queríamos haber hecho aquí el año pasado. Este invierno habrá 4 millones de personas en España que pasarán frío en sus casas porque no pueden pagar la electricidad. Y están pidiendo al menos mantas. 4 millones de personas no podrán enchufar la calefacción o calentar la comida porque no pueden pagar el gas. Pobreza energética. Eso, pobreza. Pero esas familias ven, no van a estar cabreados, esas familias después ven, perdón por lo de cabreado, ven en la tele, cuando ven el telediario, que el político de turno lleva su coche oficial, los 7 escoltas, que además el diputado nacional no tributa ni IRPF por algunos conceptos, pero bueno, vamos a ver, y además cuando dejan la política, el que ya no está, ahora donde está de consejero de no sé qué empresa. Para que vea que hay en todos los partidos. Felipe González, si no me equivoco, es consejero de Endesa. Rodrigo Rato creo que acaba de entrar en el Consejo del Santander. Narcís Serra, presidente de Cataluña Caixa. Luis Atienza, que fue ministro, el de que había mucho incendio porque la gente iba a hacer las paellas al campo, presidente de Red Eléctrica. Hombre, si esto no es una casta y la gente pasando necesidades ven que después de malgobernarnos tienen su retiro dorado, es normal que la gente esté cada vez más alejada de la política, no de la política, sino de los partidos políticos tradicionales. Y en lo que decía José Luis de los presupuestos, yo desde luego no puedo estar más de acuerdo. En los presupuestos en este país, año tras año, y vuelvo a lo mismo, da igual con el gobierno que haya gobernado el país, y en las distintas administraciones pasa lo mismo, la inversión en todos los aspectos ha ido reduciéndose y se ha ido incrementando el gasto. Y
El gasto corriente. El gasto. Sí, Y es que gastar no es lo mismo que invertir. Claro. Porque no es lo mismo Gastar. invertir en ampliar una carretera que va a generar una mayor fluidez y al final acaba generando actividad económica y generando riqueza, que gastar, por ejemplo, en pintar esa carretera. Se la pinta y el año que viene las rayas se han desdibujado, pero si tú amplías la carretera, al año siguiente sigues teniendo esa carretera más amplia. Por poner un ejemplo, y perdóname, Baldomero, que tú estás aquí, estás en el gobierno municipal, los presupuestos de este municipio llevamos una serie de años en el que, no sé si el 65 o 70% sí, por ahí. es gasto de personal, pero es que hace 2 años dice, no, hemos conseguido bajar del 70, creo que era del 72 al 65. Dice, sí, pero no porque haya bajado el importe de la partida de personal, sino porque ha subido el presupuesto, subió, creo que fue, si no me equivoco, de 200 a 220 millones el presupuesto. Entonces, claro, si tú alteras uno de los dos factores, el porcentaje varía, pero no es porque haya reducido los gastos de personal. Claro, ¿cómo se va a gastar el Ayuntamiento de Marbella? Dinero en inversión, o sea, no gastar, sino utilizar partidas presupuestarias para inversión, y en el gobierno central pasa exactamente lo mismo, con otra problemática, que es verdad que en la administración central hay menos colocados a dedo y más funcionarios, y en las administraciones cuando van siendo más pequeñas suele haber más colocados a dedo y menos funcionarios. Aquello del amiguismo, efectivamente. Entonces, tenemos que volver a racionalizar. Si es que con cualquier administración hay que hacer lo que hacemos en nuestra casa y priorizar en el gasto. Y, oye, si yo ahora gano menos dinero, tendré que gastar menos. Pues no, seguimos gastando lo mismo o incluso más. ¿Y qué es lo que hago? Que invierto menos. La inversión es y la inversión pública, en este caso, es uno de los grandes motores económicos de este país. Las grandes constructoras que tenemos en España, afortunadamente, se han internacionalizado y están haciendo obra civil fuera de España, y por eso están subsistiendo grandes compañías como Ferrovial, FCC y demás. Desgraciadamente, los próximos presupuestos, la inversión para la provincia de Málaga ha decrecido bastante, por desgracia. Sí, pues a lo que voy, porque seguramente el gasto, lo que son partidas de gasto, se mantengan o incluso crezcan. También es verdad que yo no conozco el histórico de las inversiones en Málaga, pero supongo que habrá provincias que durante un tiempo se invierta más para recuperarlas porque estén más retrasadas en infraestructura o en lo que sea, y otras que no. Ya. En Málaga, en general, en cuanto a infraestructura, no estamos demasiado mal si uno se da un paseíto por el resto de España. Hay provincias que están muy bien y otras que no están tan bien. Málaga, en general, aunque necesitamos que se haga inversión, dentro de lo que cabe, y si estamos hablando de ser solidarios, no está tan mal como otras provincias. Que es que nos queda poco. Por eso yo ya no voy a intervenir en este tema. Ya me es que quiero tratar el último tema, lo del tema de educación, por lo menos por unos minutos. Por eso yo me paro. ¿Empiezo yo rápido? Sí, venga. Vale. Yo creo que la Ley Verde, como se le está llamando, la 11, surge fundamentalmente porque yo creo que ahí, en eso sí estamos casi toda España de acuerdo, en que los resultados que tenemos, no solo con los informes PISA, sino con una estadística a nivel ya, pues estamos prácticamente de los peores del mundo. Bien, entonces se decide tener una ley. Voy a nombrar rápidamente las 6 claves que tiene esta ley. Y no es que yo esté a favor de eso, son simplemente lo que ha ocurrido. De aquí ahora está en el Senado y saldrá en unos días, de todas formas. Bien, una de ellas, desde luego, es que ha sido una ley sin apoyo. Esto, si alguien me lo niega, ya es que solamente lo ha votado el Partido Popular. Tristemente hay que decirlo. Bien, entonces, hay quien dice también que es sin diálogo, ¿de acuerdo? Eso me lo reservo. Luego, si acaso da tiempo, pues comentaremos qué pasó en el Consejo Escolar de Estado, pero ahí está. Bien, uno de los puntos de las claves. Estoy hablando de las claves. Otro, las reformas estructurales, como es lo de quitar la selectividad y tal. También otro punto que ha generado polémica. Ya llevamos 2. Otro, el tema de las comunidades autónomas con el tema de la lengua. 3, un problemón ahí bastante importante, con el tema de pagar si no se le garantiza el lenguaje, el tema de los colegios privados y también.
Otro, esto sí me atañe, bueno, me atañe todo, ¿no? Pero vamos, el tema de la formación profesional que se plantea de forma más temprana ya, de tercero de eso, si no progresa, si no aprueba y tal, ¿no? Con lo cual ya vas un poco determinando a los alumnos desde esa fecha. Otro tema, sí a la religión, por resumirla, sí a la religión, no a la educación para la ciudadanía, digo así por quinto, y el sexto, crear una cultura empresarial, ¿de acuerdo? Entonces son un poco las 6 claves que han dicho los expertos, ¿no? Que ahí, en torno a esos 6 puntos, es donde se ha formado el debate y el problema, ¿no? Y yo ya me quedo con esto para no consumir más tiempo, ya que hablen tanto Paco como José Luis, ¿sí te parece? ¿Quién habla? El entendido de la materia. Bueno, sobre esto se ha dicho algunas cosas, me parece que independientemente de que cada cual opine si está a favor o en contra, obviamente no es que yo esté en contra, es que el 96% de la comunidad escolar de España está en contra, tiene WhatsApp, ¿no? De cada 100 personas implicadas en el mundo educativo, 96 han manifestado sus representantes. ¿También profesores? A eso me refiero, es decir, las personas que representan pero bueno, eso no parece importarle mucho a este gobierno en esto y en otras muchas cosas. Digo sencillamente, matizar alguna cosa. Cuando se habla de lo del fracaso escolar que se planteaba, es decir, todos estamos de acuerdo en que el sistema educativo español es mejorable. Lo que nos preguntamos es si por esta vía va a mejorar. Porque si se utiliza como indicador el llamado fracaso escolar, es decir, cuántos chicos de 18 años no tienen título, pues 2 matices. Uno, con el sistema que se plantea de múltiple revalida habrá menos. Es decir, que si ahora mismo hay 24%, 24 de cada 100 chicos a los 18 años no tienen todavía ningún título, con el sistema que se plantea serán muchos más, porque con esas revalidas tempranas los van a sacar del sistema. Es decir, no van a poder obtener el título de la ESO en cuarto a los 15 años, ni podrán obtener el título de bachillerato a los 17. O sea, más difícil lo van a poner, porque lo van a crear una carrera de obstáculos. Por lo tanto, como argumento pesa poco, pero además ese argumento es un argumento perverso, porque ¿qué se entiende por fracaso escolar? Pues hoy día entendemos que los chicos, 24 de cada 100, no tienen título a los 18 años, pero si y porque el sistema educativo anterior era mejor, bueno, pues el sistema educativo, tú cortas en cualquier momento de la historia de España cuántos chicos de 18 años tenían título, y ahora es cuando está el dato más alto. Nunca ha estado así. Ha habido momentos, como mi generación, en donde más de la mitad de la gente no tenía ningún título, ni siquiera el de primaria, porque no estaban escolarizados. Que el nivel medio que estamos ahora impartiendo en las clases comparativamente haya bajado con respecto al nivel medio del BUP, claro, porque en el BUP, ya lo dijimos en una ocasión, iban los que podían pagar su estudio, que eran aproximadamente la mitad de los chicos en edad de estudiar, la mitad. La otra mitad no estudiaba ni BUP o no estudiaba nada. Iban a FP, que nosotros empezamos en FP y allí recibíamos el 26%, que eran los chicos que no podían estudiar, pero al menos querían aprender algo. Pero había un 24% que sencillamente abandonaban y otro 6% que abandonaban ya en primaria. Bueno, esos chicos, la LOCSE y la ESO los incorpora y los escolariza hasta los 16. Es lógico que la media baje. Por tanto, el problema no es excluir, sino incluir. Es que sea más inclusiva, dotar de más medios para que los chicos que tienen problemas de aprendizaje y por tanto de titulación puedan hacerlo, flexibilizar las posibilidades, ampliar otros itinerarios, que fue el error un poco del encabezonamiento de la izquierda para mantener contra viento y marea un marco obligatorio cuando podían haberse flexibilizado y no hubiera habido ningún problema. En tercero y en cuarto, lo de siempre. Si los políticos oyeran a los expertos, a los de verdad, los que dan clase, no a los que están de asesores en los ministerios, sino a los que dan clase, hubieran entendido, ya el anterior ministro, por ejemplo, lo entendió. Ángel Gabilondo fue el ministro que más se acercó al acuerdo. Se pusieron 23 puntos sobre la mesa y hubo acuerdo tal en 21. Y no hubo acuerdo con el tema de la religión, etcétera, etcétera. Pero vamos, María Dolores Cospedal fue al ministerio a firmar, en nombre del Partido Popular, la reforma educativa. Y por el problema de la patronal eclesiástica, pues los obispos dijeron que no. Pero ahí estuvo a punto. Y ahí se aceptaba el tema de los itinerarios. De que los alumnos, a partir de los 15 años, pudieran tener distintas posibilidades. Tú haces esto, tú tienes capacidad para esto. A ninguno se deja en la tierra, pero si tú no sirves para esto, vas a hacer un aprendizaje de un oficio, tú vas a hacer una cualificación, tú vas a hacer un bachillerato, etcétera, etcétera. Otro tema que me preocupa extrañamente con este tema. Cuando se habla de PISA, PISA, como sabemos, son las iniciales de un sistema de valoración que no es del mundo, son solamente los países más avanzados del mundo. Es decir, el PISA no se hace en los 187 países, se hace en los 27 más avanzados del mundo, o sea que estamos en primera división. De esos 27 estamos el 14. Tampoco estamos el último, ni el primero. No es un itinerario mundial. No, son solo los 27 países de la OCDE que se someten a ese tipo de control más o menos igual, que no siempre es igual y tiene sus trampillas, de las cuales Alemania sale siempre muy bien. Pero en fin, perfecto, eso no entramos en esa historia. A lo que voy. Por tanto, tampoco está tan mal. Pero también PISA dice que el segundo país más inclusivo y más igualitario y más equitativo del mundo es España. El segundo del mundo, después de Suecia.
Es decir, el que más cuida de que nadie se quede en la calle, a costa de que algunos resultados no sean buenos, porque el chico que no quiere, que no puede, que tal, baja la media, es obvio. Los humanos son así, el que tiene una inteligencia preclara, pues lógicamente la media en la clase es la que es. Y por último también hay un problema de la FP que decía Paco Baldomero. A mí me preocupa mucho el tema de la FP, porque yo, que siempre he sido un defensor a ultranza de la FP, creo que una vez más nos estamos equivocando. La actual FP funciona muchísimo mejor que la anterior y funcionaría muchísimo mejor si hubiera algo fundamental, que era el tema de práctica en empresas. Bueno, primero más inversión. No se puede hacer una educación buena. No, pero digo, primero más inversión, se me olvidaba. No se puede hacer buena educación sin inversión. Y la inversión ha caído. Hay que recordar que son 6.000 millones menos de euros los que se ha gastado este gobierno en un año y medio. Y que el horizonte es pasar del 4,9 del PIB al 3,8. Primero, más inversión. Y segundo, la llamada FP dual. Yo creo que una vez más nos hemos dejado engatusar por un señuelo de la formación profesional alemana. Es que no tiene nada que ver Alemania con España. ¿Dónde va a encontrar el gobierno 400.000 empresas para hacer formación dual? No práctica en empresa, sino que durante un año van a tener que dar clases allí. ¿Cuántas empresas tienen aulas de formación con profesores contratados? Ese es un modelo alemán que funciona muy bien porque además allí la FP la pagan a medias el Estado y los empresarios. Entonces los empresarios, como pagan, le interesa y allí funciona bien. Pero cuidado, que esa no es la única FP, esa es una FP. Hay otra FP que no es dual, que no es la que se hace en la empresa, que se hace en los institutos y que luego hacen las prácticas. ¿Por qué vamos a copiar un modelo que solamente funciona bien en Alemania por esa peculiaridad? ¿Por qué no dotar mejor a esa FP nuestra? ¿Que hay que anticiparlo? Bueno, pues no pasa nada. En fin, yo soy muy tolerante en ese aspecto. Yo entiendo que los gobiernos tienen que buscarle salida a los problemas. Ellos creen, creo que de forma errónea, que anticipando la FP a tercero de la ESO lo van a poder hacer. Bueno, pues invierta. Cree usted talleres en los institutos, firme usted convenio con los ayuntamientos para esa llamada formación básica de un niño de 15 años que está en peligro de no titular. Bueno, si estamos abiertos a cualquier cosa. Lo que no se puede hacer es poner una revalida y dejarlo en la calle. Lamento mucho que es una reforma, todo el mundo es ideologizada. El Partido Popular se ha equivocado y se ha decantado por el lado más extremo de su electorado, el lado más católico, y ha hecho caso al sector más duro, al sector demócrata cristianos y a la conferencia episcopal. Se ha equivocado. El resto del electorado del PP no va por ahí. Se ha equivocado y lo va a pagar y lo va a ver. Y luego además me preocupa que este modelo, leámonos las dos leyes, no la LOCSE, que ya está derogada, por cierto, no sé para qué seguimos hablando de la LOCSE cuando la LOCSE se derogó con la LOE, no queda nada de LOCSE, ya no queda nada. El preámbulo, en la LOE se habla fundamentalmente de la formación integral del individuo, la formación del ciudadano. En esta, el 11, se habla de la empleabilidad. Una ley de educación para la empleabilidad, para darle posibilidad de empleo. Si ese es el horizonte de una ley educativa, no es la formación, no, es generar mano de obra. Pues se comprende que con una ley que empieza diciendo declaración de intenciones, la empleabilidad, es lógico luego salga lo que sale. Si tú dices que es una ley educativa para formar a la gente, pues es lógico que salga una cosa distinta. Por eso todos los educadores, con un solo sindicato no lo ha respaldado, el sindicato mayoritario de la concertada, los dos sindicatos mayoritarios de la concertada, tanto la CESIF como la FESIE, como la USO, han votado en contra y dicen que no quieren la 11, aunque a ellos dicen que en cierto modo les beneficia, pero todos los demás solamente le apoyan la patronal de centros católicos, la CECE, nadie más. Ni siquiera la patronal de la concertada. La patronal de la concertada se ha sentado en la mesa en contra de la 11. Una ley que tiene en contra a todo el mundo excepto a la patronal de los centros religiosos. Yo he llegado a escuchar en una entrevista a un representante de sindicato de estudiantes, de profesores, de solicitar a los responsables de la comunidad autónoma de que deroguen esa ley en la comunidad. Se no puede. Ya, pero bueno, pero llegan a decirlo. Es una ley base y por lo tanto es de aplicación obligada en todo el Estado. No puede haber rebeldía contra las leyes aunque no nos guste. A mí no me gusta la 11, pero yo la aplicaré igual que apliqué la ley de Esperanza Aguirre. Sí. Yo soy funcionario y yo cumplo la ley, la que esté vigente en ese instante. Nada más. Bueno, yo, venga, por que terminar, poco, sí. Ha dado José Luis un dato que a mí la verdad es que me ha sorprendido. Yo soy economista y cuando estudias estadística te dicen que siempre cuando una estadística te da que es un 90% de una cosa, generalmente no suele estar bien hecha. Ha hablado del 96% de la comunidad escolar está en contra de la 11. Los representantes del profesorado de todos los niveles.
Me ha dicho la comunidad escolar porque yo no tengo estadística de los padres, no lo sé. Digo que vale. los representantes de los profesores de educación, de la pública y de la concertada, salvo un sindicato que se está sentado con un 2% de lo tal. Pero que yo de educación no entiendo nada, entiendo como padre, como empresario y como ciudadano que me preocupa el nivel de formación que yo encuentro en los jóvenes que hoy están intentando encontrar un trabajo. El tema de la FP, yo no sé si es mejor en tercero de la ESO, en cuarto de la ESO, no lo sé, la verdad que lo desconozco. Creo que la FP está, lo primero que hay que hacerle es una campaña de marketing a la FP y ponerla en el sitio que se merece. La FP es tan digno ser arquitecto, abogado o médico como ser fontanero, electricista o mecánico de coche. Exactamente igual. Lo que hay es que ganarse la vida honradamente y hacer las cosas bien. Sea arquitecto, sea médico o sea mecánico, da igual. El aspecto ese mercantilista de la LONCE, no lo ha dicho mercantilista, pero de la empleabilidad. Hace 2 semanas hablaba de que los jóvenes tienen que ser libres y tal. Sí, pero también tienen que servir para ganarse la vida. Y sin conocer el texto de la ley ni nada de eso, si una ley de educación va enfocada a que la juventud el día de mañana se pueda ganar la vida mejor que ahora, a mí no me parece mal. Diciendo, o sea, vuelvo a repetir que desconozco exactamente en qué se basan esos términos de empleabilidad, pero en principio creo que el objetivo de la formación, o por lo menos yo lo veo así en mis hijas, yo intento que se formen lo mejor posible para que el día de mañana tengan más oportunidades de ganarse la vida mejor. De eso se trata, claro. De buscar su seguridad. En cuanto al tema de la religión, lo dije aquí hace 2 semanas, yo soy católico y practicante. Yo a mí el que se imponga, no sé exactamente lo que dice la ley, si es que se imponga la religión católica a todos los que estudian, estoy en contra. Yo soy un católico practicante, yo estoy en contra. Yo estoy de acuerdo en que todos los niños estudien religión. El que los padres quieran religión católica, que estudie religión católica, y el que no, que estudie una asignatura que sea historia de las religiones. Lo vuelvo a repetir. Muchísimos conflictos, la gran mayoría de los conflictos que ha habido en la historia de la humanidad se han creado por motivos religiosos. Por desgracia. Toda la inestabilidad que hay hoy en el norte de África y en Oriente Medio viene por un origen religioso. Es bueno que los jóvenes conozcan las distintas religiones, qué es lo que dice cada una, y como es una asignatura que se deben aprender como parte de la historia de la humanidad, a mí el que compute igual que historia del arte o que literatura o que matemáticas tampoco me parece mal, porque si no la convierten en una María y los niños pasan y no le van a... Entonces para eso es mejor que no la den. Sí, pero si nosotros estamos de acuerdo, ¿verdad? El problema no es ese, el problema es que siguiendo tu mismo argumento de que los chicos conozcan la historia de la religión y la cultura religiosa, etcétera, etcétera, para que comprendan toda esa historia, es que precisamente posiblemente quien más necesite esa formación sean los estudiantes de religión, para que vean que las religiones han llevado lo que han llevado. Por tanto, no es que unos den religión católica y otros historia de las religiones, no, que todos den historia de las religiones para que los creyentes y los no creyentes vean a lo que nos han llevado la religión. Por tanto, esa sí que sería una asignatura obligatoria, pero no solamente la historia de las religiones, sino lo que es la formación del ciudadano, lo que han quitado. La asignatura obligatoria de educación para la ciudadanía contemplaba precisamente las religiones y hay un bloque temático entero dedicado a las religiones históricas y lo han quitado y ahora lo plantean como una especie de penalización para el que no elija religión católica. No, yo quiero que el que quiera religión católica la dé, el que no, judía o musulmana, y el que no quiera dar ninguna, que no dé ninguna. Y la historia de las religiones, la formación del ciudadano es igual para todos, para los que son de convicciones católicas y para los que son de convicciones ateas. Todos tienen la formación ciudadana y el que quiera religión la tendrá, no nos oponemos a que la tenga. Hay mucha gente que ya no estamos planteando nuestra actitud de tolerancia, porque con esto lo que consiguen es que los que hemos sido tolerantes y no nos molesta que den religión católica incluso dentro del horario escolar y pagado con mis impuestos, nos van a obligar a decir, pues el que quiera religión católica que se la pague y la reciba en la iglesia, no en el aula. Eso es lo que nos la están iglesia no cobra por formar a los católicos. No, a ver,
cobran los profesores religiosos, los pagamos nosotros, no lo paga la Iglesia. Entonces, la formación pero religiosa... que la gente de que va a la chicos, iglesia a dar hoy catequesis no van a pagan, hacer que nosotros, que hemos sido muy tolerantes con ese tema y que llevamos 35 años con esa situación, pues nos van a obligar como reacción a que digamos, ah, sí, bueno, pues el que quiera religión católica se la paga él fuera del horario escolar, fuera del centro escolar y por profesores pagados por quien sea, no por el Estado. No queremos llegar a eso. Lo que queremos es que si había una cierta estabilidad en donde los que querían religión daban religión y los que no, pues no daban nada, querían actividades alternativas, que lo mantuvieran. No, han ido a reventar, han ido a poner una asignatura dura para castigar a que la gente coja religión. No nos engañemos, porque religión da Pero un eso 10 lo mismo a todo el pasaría mundo. con las matemáticas, ¿no? Si yo no quiero que mis hijas den matemáticas, entonces pues, yo no la pago con mis impuestos las matemáticas y que cada uno las dé en su casa. Bueno, es que eso, podemos llegar a eso, pero en fin. por seguir con el argumento de esto, Ah, Que nos queda tenemos poco tiempo. rapidísimo, Yo por eso ya cuatro no- puntos básicos. Pero rápido, No, por favor. no entiendo que en las leyes anteriores de educación en este país no se haya obligado a que el castellano sea la lengua vehicular, sin discriminar a ninguna otra, pero la que es común y nos une a todos los españoles es el castellano, y con el que tú viajas a medio mundo y te entienden es el castellano, no es ni el euskera, ni el gallego, ni el catalán, ni el mallorquín, ni ningún dialecto, ni el bable, ni nada de eso, es el castellano. Los títulos, yo es que el tener título o no, para mí no es igual a tener preparación o no. Yo para mí creo que lo importante es tener preparación, estar formado, no tener un título. El BUP ha dicho que lo hacían los que se lo podían pagar. Yo tengo muchísimos amigos de aquí de Marbella que hicieron BUP en el instituto que hay al lado de la Policía Nacional y ahí no pagaba nadie, ¿eh? Eso era gratis, ¿vale? Entendámonos. Y lo de que España es el segundo país más igualitario. Hace 2 semanas... hace 2 semanas lo comentaste y me parece muy bien, eso es muy loable. El problema es que el modelo educacional que tenemos en España, o así lo veo yo desde fuera, vosotros dos sois 2 profesionales de la educación y yo desde fuera, como un ciudadano normal, yo lo que veo es que sí se ha igualado, pero se ha igualado por abajo. Se vuela por el medio. No, se ha igualado por abajo, o sea, si tú una prueba vas pasando, que con ciertos matices, pero es así, y eso va totalmente en contra del discurso que hacen todos los políticos de todos los partidos, que es la excelencia, el esfuerzo. Vamos a ver, si tú me haces unas leyes que van en contra de que el niño se esfuerce y de la búsqueda de la excelencia, y solamente a través del esfuerzo y de la búsqueda de la excelencia podemos conseguir tener pues buenos investigadores, buenos médicos, buenos mecánicos, buenos escayolistas, solamente porque la excelencia no es un tío brillante que va a Harvard, no, la excelencia es que un escayolista sabe perfectamente hacer su profesión y un médico sabe perfectamente hacer su profesión y un profesor es un gran educador. Eso es la búsqueda de la excelencia y desde mi desconocimiento lo que yo veo, la impresión que me da es que aquí se ha igualado por abajo, porque claro, es que el niño si repite se traumatiza, es que si no se queda fuera. Hombre, es que hay en algunos casos, en algunos colegios, sobre todo es verdad que en ciertas zonas más conflictivas socialmente, que esa política lo que ha llevado es a bajar el nivel de la media. Bueno, eso es un mito. Es decir, la media significa los chicos brillantes siguen siendo brillantes, el que tiene sobresaliente sigue teniendo sobresaliente. Por tanto, el mito de que en la ley, la legislación educativa coarta la excelencia es falso. Los sobresalientes siguen teniéndolo, siguen saliendo muy bien preparados, siguen teniendo excelentes notas en selectividad y siguen triunfando. El excelente es una situación personal. Lo que no se puede es hacer una legislación con el mito de la excelencia en la cual para que 10 brillen 60 se queden fuera. Nosotros planteamos que eso es otro de los mitos que están lanzando, exactamente igual que lo de la seguridad y la libertad. En momentos de crisis la gente se aferra a discursos facilones como esto. La excelencia no está reñida con la inclusión, al contrario. Tú eres excelente porque te comparas con. Los excelentes siguen dentro del sistema. que necesiten a lo mejor más apoyo, los programas para los chicos con altas capacidades. Me parece perfecto, exactamente igual que tiene que haber programas para los chicos con dificultades, que haya programas para la gente que va sobrada.
Pero eso no significa que haya un sistema educativo que segregue y que separe, sino que los excelentes se aprovechen al máximo sus capacidades mediante refuerzos, apoyos, profesores especializados, etcétera. Y a los que tienen necesidades difíciles, que tienen problemas incluso de todo tipo, que sería muy largo y no siempre económicos, pero también se les puedan atender, y todos dentro de un sistema público común que garantice que todos los ciudadanos tengan un acceso a una formación básica igual para todos. Nada más. Nos vamos ya porque no hemos pasado de rosca. Las gracias como siempre a los tres, a Baldomero, a Paco Gómez y a José Luis Rodríguez. Gracias a todos. Los espectadores por estar ahí. Y las gracias a todos ustedes por seguirnos. Nos veremos el próximo lunes. Buenas noches.